importante en el desarrollo del derecho internacional, de los derechos humanos y sobre todo de esta herramienta que es el derecho internacional penal. Este es un instrumento que fue el primero en ser acordado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y recoge conceptos claros sobre el cometimiento de crímenes de guerra, de lesa humanidad, los mismos que están encaminados y en concordancia con el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el Estatuto de Roma. Este instrumento establece con claridad el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad y el principio de extraditabilidad de los responsables de estos crímenes, abarcando incluso a los altos representantes de las autoridades estatales. En ese sentido, esta convención determina y obliga a los Estados partes a tomar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para evitar que la acción penal o de la pena se aplique a los crímenes antes descritos sin la posibilidad de que se puedan abolir. En este sentido, colegas, es necesario expresar que la Convención sobre la Imprescriptibilidad confirma los principios del derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y por el fallo de este tribunal y las resoluciones 2184 de diciembre del 66 y 2202 de diciembre del 66 también, que han condenado expresamente como crímenes contra la humanidad la violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona por una parte y la política de apartheid por otra. Las definiciones que este tratado tiene y que de alguna manera son el centro del mismo, son las definiciones sobre los crímenes de guerra que se entenderán como violaciones de las leyes o usos de la guerra. En dichas violaciones incluye el asesinato, los malos tratos, la deportación para realizar trabajos forzados o para objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos o la devastación no justificada por necesidad militar, sin quedar las mismas limitadas únicamente a estos crímenes. La definición sobre los crímenes contra la humanidad se la contempla como el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma, la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos y que constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron. En este sentido, en lo referente al genocidio, se estableció la definición de la Convención del 48 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, al igual que contempla la expulsión por ataque armado u ocupación y los ataques inhumanos debidos a la política del apartheid. Del mismo modo, las disposiciones del artículo 1 y 4 de la Convención constituyen el objeto central de la Convención y disponen respectivamente la imprescriptibilidad para los delitos contemplados en ella y la obligación de los Estados partes de adoptar medidas para declarar en el ámbito interno esa imprescriptibilidad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado el 17 de julio del 98, está vigente desde el 1 de julio del 2002 y son parte 123 estados. El Estado ecuatoriano firmó este estatuto el 7 de octubre del 98 y lo ratificó el 5 de febrero del año 2002. Como ustedes conocen, era necesario el dictamen de la Corte Constitucional. El 26 de febrero del 2019, la Corte Constitucional resolvió que la Convención sobre la Imprescriptibilidad, suscrita en la ciudad de Nueva York el 26 de noviembre del 68, se encuentra incursa en el presupuesto contenido en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República, en razón de lo cual se considera que para su ratificación, como todos los tratados que nos corresponden, se requiere aprobación previa de la Asamblea Nacional. De la misma manera, el 9 de abril del 2019, la misma Corte explica que este tratado fue suscrito por que este tratado, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada en la ciudad de Nueva York, mantiene conformidad con la Constitución de la República, por lo tanto, puede ser considerado dentro del bloque de constitucionalidad. Estimados colegas, esta norma está a tono con lo que la Constitución de la República ya prescribe. Acordémonos que se trata del desarrollo de normas que fueron contempladas a partir del Tribunal de Nuremberg y nuestra Constitución es muy posterior y por lo tanto mucho más avanzada en esto y por eso muchos de los preceptos que se establecen ya están contemplados en nuestra Constitución.
La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad es consustancial con el Estatuto de Roma, en vista de que este tipifica los delitos de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y sus respectivas sanciones que serán establecidas a través de la Corte Penal Internacional. El artículo 29 del Estatuto establece que los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte no prescriben. En cuanto a la extradición, y este es posiblemente el más grande aporte que hace esta norma, se hace una distinción muy clara entre la entrega y la extradición, que también es advertida en el dictamen constitucional presentado por la Corte en semanas anteriores. Se realiza una definición muy clara tanto de los crímenes de guerra como de los crímenes de lesa humanidad y se remite a las definiciones internacionales de apartheid, genocidio, determinando su imprescriptibilidad, y se estipula que las disposiciones en el instrumento internacional se aplicarán sin distinción tanto a representantes de la autoridad del Estado como a particulares y en diversos grados de responsabilidad, tanto por acción como por omisión. Se establece la obligación de los estados de adoptar las medidas necesarias, incluidas las medidas legislativas, para hacer factible una eventual extradición de los responsables de dichos crímenes, y expresamente se determina el principio de imprescriptibilidad y contiene la obligación de tomar las medidas necesarias, incluso de tipo legislativo, para dicho principio. Los otros artículos hablan de las necesidades de legislación para depósito, reforma y conformidad al respecto. Presidente, la Comisión ha considerado que este es un tratado conveniente para la República del Ecuador y por unanimidad ha sido aprobado el informe que se pone el día de hoy a consideración de los colegas del Pleno. Gracias, presidente. Escuchábamos ahí el asambleísta Fabricio Villamar, ponente de este proyecto. Él dijo que la convención está a tono con la Constitución ecuatoriana.